Damos la bienvenida al doctor Luis Córdoba Alarcón. Él es doctor en ciencias políticas, académico. Coordina actualmente el programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia en la Universidad Central del Ecuador. Doctor Córdoba, le damos la bienvenida. Quisiéramos, ante todo, que nos describa un poco el espectro de este tema tan actual, además importante e incluso apasionante en la situación actual de Ecuador, este tema de la conflictividad y la violencia. Bienvenido. Muy buenos días, o muy buenas noches, perdón. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial en primer lugar a los miembros de esta estación y también a la audiencia que nos escucha y nos mira. Bueno, yo creo que el problema que atraviesa el Ecuador actualmente sobre la criminalidad y la violencia que se ha expandido y que tiene obviamente focos muy delicados en Guayaquil, Durán, Esmeralda, Santo Domingo, etcétera, tiene que ver con muchos factores, es multicausal. Pero sí llama la atención que a pesar de las alertas y los recaudos, inclusive que se han ido gestionando sobre la infiltración de estructuras criminales dentro de los aparatos de seguridad del Estado, así como en las instituciones públicas, los gobiernos de turno hayan hecho muy poco por desarticular, desmontar este gravísimo problema que le vuelve al Estado enormemente poroso y que facilita la expansión de los mercados criminales que actualmente operan en el país. ¿Qué tan sólida es esa estructura criminal que se ha llegado a construir en Ecuador? Bueno, yo diría que hay una zona gris de criminalidad en donde operan las estructuras del crimen organizado. Esto conceptualmente es fundamental decirlo. Cuando hablamos de crimen organizado, tenemos que siempre concebir que estas redes que, por ejemplo, manejan el mercado de la cocaína, o que manejan, por ejemplo, el contrabando de cigarrillos de origen chino en el país, o que manejan, por ejemplo, la minería ilegal en el país, estas redes no podrían funcionar si no es con protección, respaldo, apoyo de funcionarios públicos y de agentes policiales y militares. Esto hay datos, pero por doquier. Mencionemos al menos unos 3 casos muy alarmantes. El primero, el famoso caso Big Money. ¿Cómo es que se recuperaba y se captaba dinero ilegalmente en Quevedo por parte de un militar en servicio activo que pertenecía al servicio, a las fuerzas especiales y al departamento de inteligencia del cuartel de Quevedo, y que captaba desde el club de clases y policías de Quevedo, con connivencia de las autoridades políticas de seguridad? Seguía captando dinero, pasó haciéndolo durante 3 años, a los 3 años le descubren. Y cuando viene a visitar seguramente a sus clientes al Ministerio de Defensa, 7 días después aparece asesinado, al punto que el único sospechoso que estaba en la cárcel le dan sustitución de medidas cautelares y puesto grillete, se rompe, corta, bota el grillete y sale huyendo del país. Entonces, este es un caso que demuestra en un segmento muy potente que ha crecido en el país, que es esta captación ilegal de dinero. Este es un caso que demuestra la poca eficiencia que existe por parte del Estado y del gobierno civil para supervisar a las estructuras uniformadas. Y mientras eso no cambie, pues yo lamentaré mucho decirlo, pero mientras eso no cambie, lo que vamos a seguir viendo es más violencia en las calles y obviamente enormes problemas sociales cada vez más acumulados. ¿Se vislumbra, doctor Córdoba, entonces, o podríamos visualizarlo como una especie de pirámide cuyas bases son la delincuencia común, lo que se vive en las calles, la presencia de las pandillas, en un ascenso, iríamos, a las bandas criminales, a las mafias, y finalmente a los estamentos de gobierno? Sin duda, yo creo que ahí hay un tema que hay que trabajar por interpretar adecuadamente, y es esto de no estigmatizar con el mismo calificativo todo el fenómeno de la criminalidad en el país. Creo que es importantísimo ir diferenciando, poniendo matices de cómo opera y por qué la violencia recrudece en ciertas zonas del país y no en todo el país o no en otras. Las economías criminales generan y demandan niveles de gobierno, es decir, alguien que controle, por ejemplo, que el tráfico de drogas fluya. ¿Quién controla? ¿Quién hace ese rol de ejercer control sobre la organización que trafica droga desde la frontera norte hacia los puertos de Guayaquil?
¿Cómo se resuelven disputas cuando, por ejemplo, miembros de una misma organización criminal no acometen, no cumplen las órdenes de quienes les disponen cometer o a realizar tal operativo? Todos estos mecanismos de gobernanza criminal son muy poco estudiados en nuestro país y son esos los más importantes para poder entender la lógica política con la que actúan las organizaciones criminales. Lógica política porque se disputan poder dentro de las organizaciones, entre las organizaciones y respecto a la sociedad y al Estado. Y entonces, cuando tú tienes escenarios como los de Durán, un cantón donde más del 60% no tiene luz eléctrica formal, donde más del 70% no tiene alcantarillado, donde hay tráfico de tierras, donde hay estructuras que se encargan de proveer de luz o de agua por tanqueros, pero de manera mafiosa, con protección de las propias autoridades locales. Entonces, ese es un espacio propicio para que las pandillas como los Chone Killers se logren mayor arraigo social y por lo tanto tengan espacios donde logísticamente enfrentar cualquier o repeler cualquier acción del Estado. Y por Hay otra parte, varios... sí, siga, por favor. y por otra parte, digo, el otro error que cometemos es desde el gobierno y desde el Estado en encasillar todo esto como un problema que tiene que ver solo con el narcotráfico. Y esto lo que ha conducido es a incrementar presupuestos para seguridad, para comprar de armas, tecnología, etcétera, pero sin pensar que el problema está no en combatir solamente a los narcotraficantes, sino en cómo reconfigurar ese mercado. Y eso solo se logra con una política de drogas que vaya a la despenalización del consumo de drogas y que atienda ese problema tan grave que ha crecido en el país. Caso contrario, la guerra contra las drogas que ha fracasado 50 años en todo el mundo y en América Latina también será un nuevo fracaso en el Ecuador. Hay varios periodistas de investigación en Ecuador que han tocado este tema, no solamente ahora, desde hace algunos años. Nos referimos a Código Vidrio con Arturo Torres, Belén Arroyo, a periodismo de investigación con Fernando Villavicencio, hoy legislador, con Cristian Zurita y otros. Estamos en etapa electoral. Se habla mucho de ese intento de las mafias de seguir permeando en la política. ¿Le preocupa a usted este tema? Sin duda, es que es esto algo que es connatural a la expansión de las organizaciones criminales. ¿Por qué? ¿Por qué es connatural? Porque recordemos que, por ejemplo, las redes globales, la red global de tráfico de drogas es un encadenamiento de operaciones locales. Entonces, lo que les interesa a ellos no es tener control de la presidencia de la República. Lo que les interesa más bien es tener control de concejales, de alcaldes, de prefectos. ¿Por qué? Porque a ese nivel tienen a su vez influencia y gestión sobre espacios fundamentales a nivel local que les permiten o les facilitan no solo el tráfico, sino fundamentalmente el camuflaje de estas actividades. Es, pero innumerables casos, como se han ido observando, que los capitales que fluyen de estas economías criminales terminan sirviendo para obra pública, terminan infiltrándose en el sistema financiero, terminan infiltrándose en la industria de la construcción, que es uno de los segmentos económicos más propensos a la infiltración de fondos de origen criminal. Entonces, mientras el gobierno nos pretende vender la idea de que esto se resuelve poniendo más policías y militares en las calles, la unidad de análisis financiero y economía no tiene más de 20 analistas. Entonces, mientras estamos todos pensando que el problema está en las calles y sigue capturando pandilleros y decomisando droga como símbolos de éxito, en el sistema financiero se está licuando gran parte del capital que proviene de estas economías. En las industrias y en varios sectores empresariales, esto sigue fluyendo sin ningún control, sin ninguna supervisión o con una supervisión absolutamente exigua, insuficiente. Un escenario así, entonces, lo único que está haciendo es incrementando la probabilidad para que el Estado se vuelva mucho más permeable y lo que está poniendo en grave riesgo es la viabilidad de la democracia. No solo porque podrían estar financiando campañas electorales, sino porque la propia política securitista del gobierno pone en riesgo que reglas democráticas tan importantes como el debido proceso se pongan bajo sospecha.
Por eso recuerde usted que el propio exministro Patricio Carrillo y el excomandante de la zona 8, Zárate, han afirmado en varias oportunidades que ellos quieren una ley de inteligencia que les permita recolectar información sin orden judicial, algo que significaría quebrar la principal garantía del debido proceso que está en la Constitución. ¿Por qué quieren hacer esto? Porque bajo el argumento de luchar contra organizaciones criminales van a poder intervenir teléfonos y telecomunicaciones, no solo de organizaciones criminales, sino también de líderes sociales y de periodistas incómodos, con lo Ahora, cual doctor la Córdoba, democracia se pone en un grave aprieto. en este mapa, en esta pirámide, ¿en dónde ingresan lo que algunos expertos en seguridad llaman las protomafias que venían advirtiendo ya? Hay sendos reportajes periodísticos de medios de comunicación con prestigio global como la Deutsche Welle o The Economist, que han hablado, por ejemplo, de las bandas albanesas, que sería una especie de paradigma, bandas que están recibiendo el servicio y una posición, diríamos, de adúlo de las bandas nacionales, conociendo que ellos son los principales, las principales bandas que manejan el tráfico de drogas hacia Europa, por ejemplo. Dentro de sus investigaciones y su concepción, ¿en dónde se encuentran mafias como estas, como la albanesa? Nosotros hemos caracterizado tres tipos de estructuras criminales que operan en el país. Dentro de cada uno de estos niveles o tipos o capas hay obviamente muchas organizaciones, ¿no es cierto? El primero que son las pandillas callejeras y carcelarias, que son las que fundamentalmente tienen una connotación que no solo es criminal, sino además es social y cultural, porque los pandilleros se identifican culturalmente, generan un sentido de pertenencia. Lo que les mueve a los adolescentes que ingresan a estas pandillas y que después trabajan en el sicariato o en el microtráfico, no es solamente hacerse millonarios o hacer plata, sino fundamentalmente solventar esta deficiencia y carencia emocional que no han sido capaces de proveerle ni la comunidad, ni sus familias, ni el Estado. El segundo tipo de estructuras son las redes criminales que administran las economías en la producción y comercialización de bienes ilícitos, como por ejemplo la cocaína. Allí hay redes en donde participan a nivel transnacional actores de cualquier nacionalidad. Pero también hay muchos ecuatorianos, pues como ya lo demostró el caso Norero, donde había una estructura muy bien lubricada que funcionaba no desde las cárceles o desde los guasmos, sino que funcionaba desde uno de los barrios más privilegiados de la ciudad de Guayaquil. Y tercero, es las estructuras mafiosas de protección desde el Estado. Entonces, en estos tres niveles, lo que uno debe concebir es que los miembros de organizaciones albanesas, mexicanas, colombianas, brasileñas, de cualquier tipo, no migran necesariamente con sus propios integrantes hacia territorios propicios para la criminalidad, sino que lo que hacen es contagiar sus lógicas de organización y de operación. Y esto se produce, repito el concepto, por el contagio. Entonces, no necesariamente vienen acá a administrar, a supervisar, a controlar. No necesitan hacerlo. Lo que necesitan o lo que basta es que transmitan ese know-how criminal que les permite a las organizaciones locales desarrollar prácticas comunes. El ejemplo más claro en esto es, por ejemplo, el aparecimiento de un nuevo vector de violencia criminal que tiene que ver con los explosivos, el aparecimiento de coches bombas, la explosión de varias casas en Cristo del Consuelo, etcétera, etcétera. Quien aprende a manejar explosivos, este entrenamiento no necesariamente es desarrollado o por colombianos o por mexicanos o por albaneses, es desarrollado por los propios ecuatorianos. ¿Y sabe por quién? Por militares que trabajan para estas organizaciones. Esto se ha demostrado ya a la saciedad en los países con mayor violencia criminal. En México se llegó al punto de crear una organización paramilitar dedicada al sicariato al servicio de las organizaciones narcotraficantes, integrada en su totalidad por exoficiales del ejército, los famosos Zetas, que fue la organización más implacable y más cruel en México. Entonces, hemos ya visto aquí y se ha detenido, hay al menos 3 casos en donde oficiales y en algunos casos policías o militares de tropa estaban liderando estructuras sicariales. Lo que pasa es que nosotros, esta visión que a veces neocolonial de pensar que todo lo malo tiene que venir de afuera y todo lo bueno tiene que venir de afuera, pero que aquí en el Ecuador no, solo somos títeres, esta es una visión errónea.
En el Ecuador existe formación de estas estructuras, no desde ahora, desde hace mucho tiempo atrás, sino que nunca se tomaron las previsiones adecuadas para que esto no crezca. Y voy a dar ahí solo dos casos para que la audiencia dimensione el problema y lo extendido que era. En el 2011, el comandante de la policía de Esmeraldas fue detenido por participar en una organización de tráfico de drogas porque en su propia propiedad encontraron cientos de kilos de droga. 2011. 2012, el famoso escándalo de la valija diplomática, cuando se traficó droga y terminó en Italia la valija diplomática identificada con cocaína y les procesaron a varios de los involucrados, a pesar de que una denuncia en Ecuador previa. 2015, un tremendo escándalo por el tema de la compra de pases policiales, donde estuvo involucrado el comandante de la policía, el comandante general de la policía, y más de 22 policías fueron procesados. Y en ese entonces se le culpó a un teniente, igual que ahora con el caso Bernal. También aquel entonces se dijo que todo esto era armado por un teniente, como que un teniente le va a mandar al comandante de la policía sin que exista de por medio un mando político que defina. Y no se olvide del prefecto de Manabí, de algunos políticos Por de varias supuesto, provincias de la costa. podríamos dar estos casos innumerables. Pero casos como un rosario para contar todo lo que ha seguido ocurriendo. Ahora, Y doctor después en el Córdoba, caso de Moreno, en honor al tiempo, analicemos un poquito las estrategias actuales del gobierno. Una de estas aristas la vemos en la intención de concentrar y entendemos que con una detención con un alto grado de aislamiento a cabecillas en La Roca, cabecillas de bandas como Los Lobos, Los Choneros, etcétera. ¿Es esta una estrategia correcta? Pero allí cabe preguntar, ¿qué pasa con aquellos que usted los describe como businessmen o esos mafiosos de cuello blanco que están no en los barrios populares, no en las cárceles, sino en importantes edificios, en lugares residenciales del país moviendo los hilos? exactamente. Yo pienso que este es un poco el error en el que estamos cayendo, porque la métrica del éxito que maneja las fuerzas de seguridad del Estado es equivocada. Es decir, pensar que solo el decomiso de droga y desarticulación de pandilleros dedicados a esto va a resolver el problema de la seguridad es obviamente un autoengaño. Y es evidente que se requiere fortalecer enormes capacidades del Estado en investigación económica y financiera y empresarial, porque lo que ya se ha mostrado es que el caso de un ciudadano de origen albanés, vino al Ecuador hace varios años, montó una exportadora de camarón y a través de esta pantalla legal, siendo el camarón uno de los principales recursos que exportamos en el país, utilizaba para poder encubrir el tráfico de droga. Entonces, ¿cuántos de estos casos no habrán en el país? Y no solo por ciudadanos extranjeros, sino por ciudadanos hasta nacionales. Mientras el gobierno no logre entender lo peligroso que es seguir vendiéndole humo a la población con las estrategias que adopta, que son segmentadas, que son insuficientes y que son parciales, y no apunte a deconstruir, a desarticular, a desactivar el flujo económico que alimenta esta violencia en las calles y en las cárceles, lamentablemente no hemos hecho mayor cosa. Y en ese sentido, esto implica recalibrar incluso las relaciones de cooperación con Estados Unidos, con otros cooperantes, porque Estados Unidos acostumbra a llevar a los países a esta estrategia de guerra contra las drogas que la inventaron ellos, porque les resulta política y económicamente rentable también para las agencias federales, pero para el Ecuador y para nuestra región, esto ha resultado enormemente pernicioso en términos sociales y humanos. Tomando, Y doctor eso me parece Córdoba, que es como positivo. premisa aquello que usted nos ha dicho, esa permeabilidad que se está logrando por parte de las mafias, esa infiltración en el ámbito social y político en Ecuador. Háblenos un poco sobre esas visiones que se tienen sobre el tema también desde lo político. Hay políticos que defienden, por ejemplo, la época de Rafael Correa, hablan allí de índices, índices, por ejemplo, de muertes violentas por 100.000 habitantes que eran mucho más bajas que lo que se vive ahora. Pero hay también otras versiones que hablan de que allí es en donde de alguna manera se desensambló importantes estamentos de seguridad del Estado, de que hubo lenidad, de que se permitió el ingreso
prácticamente de cualquier extranjero sin mayores filtros. ¿Cuál es su visión sobre estos temas? Bueno, yo creo que es evidente que en el gobierno del economista Rafael Correa, primero siempre hay que entender que son procesos políticos variables, volubles, cambiantes. No es lo mismo el gobierno del 2008 que el gobierno del 2017. Hubieron muchas cosas de por medio y muchas cosas también hay que analizarlas con matices. Lo que sí es evidente son al menos tres cosas. El gobierno en su inicio tuvo una decisión y una voluntad política de resolver el problema de la inseguridad ciudadana. Y por eso hizo una inversión fuerte en la policía, hizo una inversión fuerte en infraestructura, inclusive la construcción de cárceles, etcétera, etcétera. Una de las estrategias, y hay un estudio que lo demuestra, es que hay una correlación inversamente proporcional, pero perfecta, entre la disminución de la tasa de homicidios y el aumento de la tasa de personas privadas de libertad. Es decir, lo que hubo en el Ecuador es lo que pasó también en América Latina por aquellos años, un encarcelamiento masivo de ciudadanos, porque esas fueron las estrategias que adoptaron para reducir la violencia en las calles. Y por eso el gobierno comenzó a crear estas grandes cárceles, estas megacárceles, para poder seguir dando cabida a tantos presos que ordenaba mandar a la cárcel. Entonces, la única forma de sostener ese modelo que terminó instalando Rafael Correa hubiese sido creando una cárcel como la regional de Cotopaxi cada año. O sea, al día de hoy tendríamos que tener al menos unas 4 o 5 cárceles de ese tipo para dar sostenimiento a ese modelo. Ese modelo era insostenible en el tiempo. Era insostenible. Y eso se demostró con el estallido de violencia en las cárceles que ocurre a partir del 2019-2020. O sea, era insostenible. Por otra parte, en el gobierno de Correa, y este es un tema central, es que se le instrumentaliza a los servicios de inteligencia con fines políticos, pues. Entonces, los servicios de inteligencia de un Estado deberían no solo estar preocupados de los problemas que existen domésticamente, sino fundamentalmente deberían anticipar infiltración de crimen organizado, porque esa es una amenaza generalizada en la región y en el mundo. Pero en el Ecuador eso no ocurría, pues, porque estaban dedicados a la persecución y al mapeo de los opositores políticos de todo nivel, incluyendo, por ejemplo, los Yasunidos. Recordemos cuando el grupo de jóvenes que recogían firmas para bloquear la explotación del ITT en el Yasuni fueron auscultados y eran uno de los grupos más investigados por el aparato de seguridad e inteligencia del Estado, porque lo dirigían desde la presidencia. Entonces, este tipo de instrumentalización de la Administración de Justicia, recordemos la metedura de manos en la justicia en el 2011, casi igual a lo que pasa ahora. Recordemos lo que ocurría con la instrumentalización de la propia policía. Después del 30 de septiembre, se le quitó autonomía administrativa a la policía y se le subordinó de manera directa al Ministerio del Interior. Entonces, todos estos elementos lo que hicieron es crear, facilitar. Y me olvido, los famosos fiscales que puso el gobierno y que eran fiscales absolutamente vinculados al poder. ¿Por qué los fiscales cumplen un rol central a nivel local y distrital? De ellos depende si les presentan cargos o no contra los detenidos. De ellos depende que cambien o que autoricen para que se cambien las modalidades de prisión. Bien. Y así es como salió Rasquiña de la Su cárcel. conclusión en suma sobre estos recientes antecedentes. Claro, lo que quiero decir con todo esto es que hay al mismo tiempo políticas que intentaron apuntar desde el inicio del gobierno a reducir esto, pero en el transcurso del gobierno, lamentablemente terminaron haciendo todo lo contrario. Y Bien, este es culminemos, uno de los factores doctor que Córdoba, y alimenta lo que lamentamos no pasa tener en mucho los más gobiernos tiempo, actuales. culminemos con su visión de corto, mediano y quizá largo plazo de lo que se viene en Ecuador. Bueno, yo creo que en el corto plazo las cosas van a cambiar muy poco. Al cabo de 3 semanas de iniciado el decreto de estado de excepción, volverá seguramente la violencia criminal, porque así ha sido la lógica en los últimos 5 decretos de estado de excepción. A mediano plazo, me parece que podríamos tener mayores dificultades en términos sociales, porque ya llegará la compra y adquisición de armas y de equipamiento y tecnología que se está haciendo a Israel. Y a largo plazo, me parece que Ecuador entra en un nuevo modelo de gestión política en donde el crimen organizado y la violencia criminal son una forma también de control social y de distracción para no atender problemas que son de mayor relevancia tal vez para el Bien, país. muchas gracias, doctor Córdoba, por habernos Gracias a usted atendido. también. Declaraciones del doctor Luis Córdoba Alarcón, él es coordinador del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia en la Universidad Central del Ecuador.